9 de la mañana con 7 minutos. Estamos en Enlace USACH en este miércoles 27 de noviembre. Te recuerdo el WhatsApp, el más 569 26 49 30 01, para que vayas comentando los temas que vamos a estar también conversando con nuestro panel, que ya puedes ver en pantalla en el 50.2 de la televisión digital abierta. Estamos junto a Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero haber pronunciado bien el apellido, ¿está bien? Sí, muy bien. Yasna Galás, coordinadora comunal también de Evópoli en Maipú. ¿Cómo estás, Yasna? Muy buenos días, ¿bien y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Yo siempre digo cuando me toca reemplazar a don Rodri que para mí es una felicidad estar con el panel acá al aire, porque generalmente yo soy el que los coordina a ustedes para que puedan estar acá, pero ahora me toca también estar conversando con ustedes temas bien importantes, como por ejemplo, bueno, ya pasadas las elecciones de gobernadoras y gobernadores regionales, la segunda vuelta también nos metemos de lleno en lo que son las presidenciales. Quizás es un poco apresurado, falta un año, pero bueno, ya se está conversando, digamos, desde antes de las elecciones de alcaldías y de gobiernos regionales. El oficialismo está buscando al candidato o candidata, la oposición respalda la figura de Evelyn Matei, y quiero comenzar por saber de qué manera pueden afectar las posibles aspiraciones presidenciales de figuras como Carolina Toá, por ejemplo, en la izquierda. Todo lo que ha pasado con las denuncias, por ejemplo, contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. También lo que supimos ayer del presidente Boric. ¿De qué manera van afectando este tipo de noticias? ¿De qué manera van golpeando la imagen de sectores de la izquierda, como Carolina Toá, por ejemplo, Andrés? Yo creo que la elección de gobernadores mostró claramente que esto, la ciudadanía lee en otra clave quizás la elección. Vemos un resultado muy positivo para Rodrigo Mundaca, por ejemplo, en Valparaíso, sobre el 60%. Vemos el resultado de Claudio Rego, también en la región metropolitana, en donde se había planteado que había un plebiscito al gobierno. Así se había instalado que iba a ser esa elección, y al parecer, si eso fue así, el gobierno logra ganar ese plebiscito o logra ganarle a la oposición. Yo creo que lo que hemos visto en el último tiempo y sobre todo con las noticias que salieron en el último tiempo es que el aprovechamiento que trata de hacer la oposición de estos casos queda de manifiesto también para la gente. La gente está mirando la noticia en su conjunto y yo creo que ve también este aprovechamiento pequeño, esta idea de intentar sacar ventaja chica en cada momento y de con eso desviar la atención y no discutir los temas que efectivamente le importan y le preocupan a la gente. Entonces yo creo que si la oposición mantiene esa estrategia de aquí a la presidencial, van a obtener malos resultados también, porque lo que la gente espera es que la política converse de los temas de fondo y no de la pequeñez, la ventaja o la discusión en el día a día, que muchas veces está alejada de lo que la gente espera. Yasna, casos como Monsalve, como lo que se conoció ayer del presidente Boric, que la moneda supo antes en ambos casos, etcétera, todo lo que se ha conversado, ¿de qué manera afecta a las figuras de izquierda? De cara a las presidenciales y parlamentarias también. Sí, vienen las parlamentarias además. Bueno, yo creo que, o sea, inevitablemente afecta, por una parte, no porque se endose los delitos eventuales, digamos, esto está en un proceso, a personas que no corresponden. Digamos, este es un caso de Monsalve, y bueno, lo del presidente también es un caso aparte, entonces, que están en desarrollo y habrá que ver cómo resulta ahí dentro del sistema judicial, pero la política es muy ingrata en general, entonces obviamente sí ocurre que se pagan costos políticos muy, muy altos cuando se trata de encubrir a figuras en un escenario como este, por ejemplo el de Monsalve, donde se demoraron prácticamente 2 días en pedir la renuncia. La gestión también de la ministra Troá y Orellana, por ejemplo, para mí ha sido nefasta frente a esa situación. Y creo que en ese sentido demuestran una vez más una mala gestión como gobierno. Entonces, claro, nos gusta o no, porque esto le pasa a todos los sectores, pues como que alguien se manda una embarrada y como que endosa a todo el mundo, pero esto pasa en política y lamentablemente sí, pues obviamente que sí perjudica en términos de imagen. Ahora igual la ciudadanía chilena tiene re mala memoria en general y nos acordamos más todos de las cosas más recientes. Así es que la foto que se saca ahora no sabemos si va a ser la foto en 18 meses más, pues. ¿Se entiende? Entonces yo creo que sí, o sea, obviamente inevitablemente le perjudica bastante, pero por sobre todo creo yo más que por la mala imagen porque se demuestra una mala gestión una vez más, básicamente por ese lado. Hay muchos factores que podríamos evaluar, pero creo que eso es como lo principal.
Hay figuras en esta carrera presidencial que han venido sonando desde hace muchísimos meses, un año diríamos, o más. Por ejemplo, como la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, que ha dicho en reiteradas ocasiones, ya perdimos la cuenta, que no quiere ser candidata presidencial nuevamente. Pero, ¿qué pasa con esas figuras? ¿Creen ustedes que finalmente se van a recurrir a ellas? O a lo mejor el gobernador reelecto de Santiago, Claudio Rego. No sé si estamos a tiempo con el alcalde de Maipú, por ejemplo, Tomás Bodanovich. Esas figuras que son fuertes, que se van posicionando. Por ejemplo, vimos en la candidatura de la segunda vuelta de Orrego que el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, fue un aliado constante, salía en las imágenes, en las fotos. Fue un apoyo bien grande para Claudio. A lo mejor él también tomar algún tipo de si no quiere candidatura, a lo mejor apoyo a alguna de las otras figuras. ¿Qué pasa con estas figuras que dicen que no quieren, pero que quizás van a tener que replanteárselo nuevamente, Andrés? Nosotros no nos adelantamos con la discusión y la conversación de nombres. En general eso es un apuro que viene más desde los medios, desde la prensa, que es lo que más le interesa, quizás es más la parte más de farandulización de la política. Y, pero nosotros desde el proyecto político no tomamos ese apuro y nos vamos a tomar los tiempos que sean necesarios para definir cuáles son las cartas que mejor representen nuestra idea y nuestro proyecto. Hoy día nosotros particularmente desde el Frente Amplio estamos aquilatando un proceso de fusión del partido, estamos teniendo conversaciones respecto a lo que ha significado este gobierno, cuáles son los principales avances, cuál es ese legado que hay que defender en el siguiente ciclo, cuáles son las cosas que se necesitan profundizar, porque de nuevo, como te decía antes, creo que la gente quiere escuchar cuáles son las propuestas que la política le va a hacer para mejorar su vida, su vida en el día a día, más que nombres o también más que lo que hablaban antes de cuándo supo, quién supo, cómo supo. Creo que esa farandulización no le hace bien y aleja a la gente y te está conectado con el tema que vamos a tocar más adelante, yo creo, de la desconfianza en las instituciones. Entonces, ahora creo que es importante conversar sobre los temas de fondo, sobre pensiones, por ejemplo. La vez pasada que vine acá estuvimos conversando. ¿Cómo vamos a hacer para mejorarle las pensiones a los adultos mayores? Esa es una pregunta que está sobre la mesa. ¿La oposición está disponible para legislar o prefiere infringir una derrota simplemente al gobierno y decir que de nuevo en este gobierno no se saque adelante pensiones? ¿Qué vamos a hacer con las deudas educativas? Que también hay una propuesta presentada. Yo creo que de eso quiere escuchar la gente hablar. Y la discusión de nombres será en su momento, y yo creo que también que es un error posicionar a gente con tanto tiempo de anticipación. El ciclo pasado nos muestra. Yo creo que acá en la elección de gobernadores se muestra que Evelyn Matei puede sufrir el síndrome Lavín, le podemos poner así, que no es capaz de transformar su figuración en las encuestas en respaldo electoral. Vimos cómo apoyó a Francisco Rego y no le fue bien, cómo se jugó su capital político con Pepa Hoffman y le fue muy mal. Entonces pareciera ahí que hay un problema, adicional al problema que tiene la oposición en la dificultad de traspaso entre republicanos y Chile Vamos, que se vio también, que parece que no están disponibles a colaborar ni a traspasar sus votos de uno a otro candidato. Yo creo que ahí tienen un problema también y también me haría la pregunta ya si van a mantener estas candidaturas que están mostrando bajo respaldo electoral o se van a replantear el escenario. 9 de la mañana con 15 minutos. Está bueno el panel, están buenos los temas, lo que hemos ido conversando, la discusión aquí entre Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, a quien escuchabas, y también Yasna Galás, coordinadora de Evópoli en Maipú. Yasna, estamos muy apurados hablando de presidenciales, de parlamentarias, estamos a tiempo, hemos visto candidaturas, hemos visto gente que ya se está, digamos, apoyando entre sí para las candidaturas del próximo año. Michelle Bachelet, ¿la ves en el radar finalmente? Sí, o sea, yo creo que, bueno, lo dije en el programa anterior, si estamos hablando de las presidenciales precisamente porque queremos que el gobierno se acabe. Bueno, no ha sido un buen gobierno, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, igual confluyen muchas cosas. Lo que también decía Andrés, como obviamente la prensa también quiere meter estos temas porque son temas que llaman mucho la atención. Y en ambos sectores se está hablando de primarias. A mí me parece siempre un buen mecanismo, porque es un mecanismo democrático, ¿cierto?, para definir dentro de los propios sectores qué cartas son mejores. O sea, porque una cosa es la evaluación, ¿cierto?, lo que se va evaluando, la figura política, que en este caso nuestro sector Matei lo lidera, indiscutiblemente, desde hace mucho rato, y de hecho lo lidera hace mucho tiempo. Matei siempre ha tenido una buena aprobación, en parte también por su liderazgo, un tremendo liderazgo a la verdad del sector. Hereda un poco lo que nuestro expresidente Piñera también lideraba. Pero eso es una cosa.
pero también hay más personajes y también hay que abrir la puerta a mecanismos democráticos para definirlo y me parece bien lo de las primarias, me parece que la presidenta del PS también, Paulina, habló de las primarias dentro de su sector. A mí me parece positivo eso porque, claro, hay que definirlo. Yo sé que la expresidenta Bachelet se ha negado, pero en política nunca se sabe, porque en el fondo, si no tienen una buena carta para jugársela de camino a la moneda, yo creo que, claro, se la van a tratar de convencer, por supuesto. En el caso de Claudio y Tomás, no sé si, yo creo que vaya a ser un costo político muy alto renunciar a lo que acaban de ser electos, porque igual eso se vuelve mal como ante la ciudadanía, como cuando una persona es como, pucha, va a dejar votar la comuna o lo acaban de elegir para un cargo y en realidad va a terminar en otro. Entonces no es como bien visto y no sé si ellos están dispuestos a sacrificar esa imagen positiva que tiene la ciudadanía con ellos. Entonces, es una... Pero en el último minuto, donde todo se cocina, digamos, se negocia, pueden pasar muchas cosas. Efectivamente, ahora en el caso de la figura de Bodanovich, es una figura que recientemente está siendo evaluada como imagen positiva dentro de la encuesta, la misma cadena esta semana lo menciona, es muy incipiente como para esa evaluación tan bajita que tiene él como para una carrera presidencial. Seguramente en el futuro se va a seguir hablando de Bodanovich, no lo sé, o aparece otra figura, digamos, tan potente como en términos de gestión y liderazgo dentro del sector, porque si te das cuenta son liderazgos tanto de un sector como otro que son transversales. Y si te fijas, la ciudadanía al fondo está evaluando positivamente lo transversal también, como la capacidad de poder negociar con otros sectores. En el caso nuestro, Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, ella tiene un tremendo liderazgo en el sector. O sea, de hecho, gracias a ella es que también se pudo lograr una unión muy especial en esta segunda vuelta, no solamente en la región metropolitana, sino que hay que acordarse que teníamos más de 10, 11, ¿cierto?, elecciones ahora y en muchas de ellas influyó muchísimo la figura de Matei y potenció además, se gana o se pierda. No concuerdo con lo que decía Andrés, que claro, debido a que ella se endosó, influye negativamente en una votación. O sea, estamos hablando, de hecho, Francisco Rego, una persona que no estaba evaluándose en encuesta ni nada, y mira lo que logramos. O sea, nadie daba un peso por esa candidatura y la verdad es que se llegó muy lejos. Y por el contrario, estas derrotas de Francisco Rego en Santiago y de María José Hoffman en Valparaíso, ¿le afectan a Matei en su carrera presidencial? Definitivamente creo que no. O sea, de hecho, precisamente, como reitero, gracias a ella había una unión especial en el sector. O sea, estamos hablando de republicanos hasta demócratas que se jugaron la vida en esta segunda vuelta. Y de hecho en la primera también, o sea, pero de verdad que se jugaron la vida y se generó una mística que hace rato no se veía, voy a hablar de nuestro sector, como en elecciones. Esa energía, esa mística muy importante se dio en esta elección de gobernador. Y creo que eso tenemos que mantenerlo, sería importante mantenerlo, resguardarlo, ser herméticos en eso, en el sentido como de cuidarse, digamos, como sector, porque como se dice, la unión hace la fuerza, ¿vos cachai? Entonces, en verdad, yo creo que Matei lidera, representa eso, ella tiene una capacidad impresionante de poder conducir personas y sectores, y yo creo que es importante mantenerse. No sabemos si realmente va a ser es nuestra apuesta, digamos, nuestra candidata, digamos, presidencial definitivamente, pero también tenemos José Antonio Kast, que está de republicano, que sabemos que también ellos van por su lado. Entonces, por eso vuelvo al punto de las primarias, me parece muy positivo, porque dentro de un sector la gente tiene la oportunidad de elegir qué es mejor, pues, digamos, a qué preferimos de candidatura. En la izquierda, Andrés, hay esta mística, esta sensación de unión, o a lo mejor se ha visto un poco empañado por lo que conversábamos al principio, los casos, por ejemplo, de Monsalve o del presidente Boric. ¿Crees que se pueda retomar en algún momento esa mística, esa unión, que se vea una izquierda unida completamente? Quería antes hacer mención a algo que comentaba Yasna, que José Antonio Kast, cuando cierra la primera vuelta de las municipales, él dice: yo no voy a ir a primaria. Si quieren que alguien vaya a primaria, búsquense otro candidato. Así le dijo republicano. Entonces creo que es interesante ver qué va a pasar ahí. Chile Vamos se va a subordinar a republicanos o a José Antonio Kast en esa definición, o van a ir separados a primera vuelta, y después ya vimos bien que el traspaso, como decía, de votos entre ellos es bastante sucio. No se da naturalmente que alguien que vote en una primera vuelta por Chile Vamos o republicanos termine apoyando al otro candidato, o no sé bien si esa unidad amplia existió en la metropolitana y Valparaíso. Están en problemas con esos porcentajes de votación y de respaldo, creo yo. Y respecto a tu pregunta, yo creo que
hay una convicción de los distintos partidos del oficialismo de la importancia de la unidad, de trabajar en conjunto, de buscar cuáles son los puntos comunes a impulsar hacia el siguiente ciclo, de tener una discusión de proyectos, una discusión programática que hoy día se da dentro del gobierno. O sea, dentro del gobierno hay una coalición amplia oficialista que logra empujar distintos temas, que logra ponerse de acuerdo, que ha logrado empujar temas en seguridad, que ha logrado empujar una reforma de pensiones, que ha logrado empujar temas tributarios, que ha logrado empujar el royalty, que ha logrado empujar el alza del sueldo mínimo, que ha logrado empujar un sistema de cuidados, y así podría seguir enumerando, y eso se ha hecho en un trabajo de coalición de gobierno. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo importante. También las municipales se enfrentaron con esa fórmula unitaria, y yo creo que es importante seguir profundizándola, seguir conversando de proyectos. No es solo una unidad instrumental, no solo eso. Creo que no tiene el sustento suficiente cuando es solo instrumental. Nos juntamos porque, no sé, vemos que hay una amenaza en la derecha, sino que tiene que haber una conversación de cuáles son los puntos que nos unen, que hoy yo creo que el gobierno muestra hartas luces de lo que se ha trabajado ahí en conjunto, y que es trabajo de los partidos seguir profundizando. 9 de la mañana con 22 minutos, seguimos conversando sobre la carrera presidencial, sobre los efectos que tuvo también la elección de gobernadoras y gobernadores. Yasna, tú comentabas las palabras de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que en Radio Cooperativa anunció que, por supuesto, no hay apuro en buscar candidatura oficialista, dice ella. Se va a definir en una primaria en junio del 2025. Las primarias, decías tú, que son importantes porque es la misma gente la que elige a los candidatos que van a ir precisamente a las elecciones. En la izquierda y en la derecha, ¿quién crees tú que debería estar en primarias? A lo mejor te quieres centrar mucho más en el sector de centro-derecha. ¿Debería ser la UDI, Evópoli y RN, o también integrar republicanos, el Partido Socialdemócrata? Sí, yo creo que, o sea, si fuera mi decisión, las metería toda una primaria, digamos. Ya. En el caso republicano es un poco más complejo en nuestro sector porque es un partido que es muy identitario, mantiene su marca propia y le ha ido muy bien en ese sentido. Entonces, y tal como decía Andrés, citando a José Antonio Caz, claro, él ha mencionado que no iría a primarias, porque en definitiva la carrera que ellos hacen es paralela. Están en todo su derecho, los partidos políticos definen, digamos, cómo se unen o no. En ciertas carreras es una apuesta al final, es una apuesta que se hace como coaliciones o como partidos políticos para llegar a ciertos cargos. Ahí se gana o se pierde, y en ambas hay que estar, digamos, siempre con la frente en alto, digamos, porque la política así es nomás. Ahora, claro, dentro de Chile Vamos, sí, por supuesto que espero, y así va a ser. De hecho, como dentro de Chile Vamos una primaria, esperamos, o espero yo, en términos personales, que sí se mantenga su unión hasta demócratas, de manera de plegarnos, digamos, y realizar una primaria juntos, en conjunto. Creo que sería muy interesante porque, insisto, que es muy bueno entregarle esa oportunidad a la ciudadanía para que escoja. De hecho, tuvimos las primarias municipales hace tiempo atrás, ¿cierto? Y creo que fue algo positivo dentro de nuestro sistema político, porque desde ya hay una desconfianza muy grande del sistema político en sí. De hecho, entre paréntesis, para que esta negociación y grandes reformas se den, en parte el problema del sistema político, no solamente por voluntades o no de los actores que están en la esfera política. ¿Ya? Ese es un tema más estructural, más sistémico, pero yo creo que sí sería bueno y me encantaría ver una primaria dentro del sector. Y si es que no es así, nuestra carta obviamente hasta el momento va a seguir siendo Evelyn Matei. O sea, es, digamos, la mejor representante en términos de experiencia, de capacidad política, capacidad de gestión y de enfrentar realmente cómo se ven las cosas y los problemas complejos. Sigue siendo Evelyn Matei para nosotros. Es una persona idónea, mujer además, dentro del sector muy importante para que encabece el Palacio de la Moneda. Pero tema aparte, insisto, tiene que ver con el sistema político. Creo que ahí hay que hacer varios arreglos. De hecho, lo hablamos en un programa anterior, no me acuerdo cuál, pero sobre el sistema político es muy importante, precisamente porque ahí se generan las decisiones políticas, se generan las negociaciones. Entonces vamos a estar entrapados eternamente en lograr negociar si no mejoramos como el tema estructural.
o dentro del cual se desenvuelven estas decisiones y de pasadita retomemos más confianza de la población hacia las instituciones públicas, que es el tema que viene. No voy a meter más ahí para no pasar al siguiente tema, pero es que está enlazado, entonces Sí, tiene mucho que ver. tengo que necesariamente mencionarlo, así que yo por lo menos dentro de mi sector creo que sería muy positivo mantener la unidad hasta demócratas por lo menos para generar una primaria si es que es necesaria. Andrés, primarias en el sector de centro izquierda, ¿con quién debería ser? ¿Con el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, la DC? Es una discusión todavía en ciernes junto con la de los nombres y que tampoco me interesa adelantarla por los medios, pero yo creo que es importante lo que comentaba antes, que es una unidad sustantiva de proyecto y cuando esa unidad y esa generosidad se da, luego la conversación de mecanismos es más simple, es más fácil porque se da en torno a un proyecto y ahí yo creo que hay distintas opciones. A mí lo que me gustaría, como te digo, es la unidad más amplia posible del oficialismo en cuanto a propósito y proyecto, que encontremos esos puntos en común que vamos a defender. Y ahí las fórmulas hay que verlas, porque por ejemplo las primarias yo creo que son un buen mecanismo en cuanto permite que la gente decida cuál es el mejor candidato, pero también recordar que las primarias son con voto voluntario, mientras que después la elección es con voto obligatorio, y ahí hay puede haber una especie de cortocircuito en que las primarias no te permitan elegir, puede haber un muy buen candidato para el voto voluntario que no sea un tan buen candidato para el voto obligatorio, entonces hay que hacer esa lectura. Y de nuevo, cuando esa lectura se da en la táctica, ¿qué es lo que hace que el proyecto llegue de mejor forma parada? Yo tengo la mayor flexibilidad a evaluar distintos mecanismos, pero habiendo una unidad en el sentido de propósito, de proyecto, de ideas a defender en esa elección y también entendiendo lo que significa la amenaza de la ultraderecha, que creo que también es importante. Creo que no es lo único que nos une, pero sí es un punto importante a tener en consideración. Antes de irnos a la tanda, quisiera salirme un poquitito del tema presidencial, de la carrera y todo el cuento. Me quiero quedar con palabras de ambos en relación al sistema político en general. Hablabas tú, Yasna, de que el sistema político hay que verlo, reformarlo, ver formas para poder hacer que se lleguen a acuerdos los distintos sectores políticos. Hablabas tú también, Andrés, de las primarias, después las elecciones que son con voto obligatorio. Me pasa que de repente siento que la gente no sabe, por ejemplo, qué es una primaria, qué es lo que se elige en una primaria, que a lo mejor la gente no sabe por qué los proyectos no llegan a buen puerto, o qué pasa con un proyecto. De repente se anuncia un proyecto de ley y la gente dice, ya, esto ya es ley, así va a ser, y no, tiene que pasar por el Congreso, por distintos trámites. Falta de educación cívica. ¿Desde dónde debería venir, Yasna, la educación cívica? ¿Colegios, universidades, medios de comunicación? Sí, solo quiero acotar un punto chiquitito que decía Andrés. Yo creo que ahora en las municipales se demostró el Frente Amplio, digamos, o el oficialismo en sí perdió mucho en los municipales. Y nosotros fuimos subiendo esta vez y eso también es una de las tantas señales de que el socialismo, el comunismo no trae riqueza ni desarrollo a los países y eso está más que demostrado. No hay ningún ejemplo en el mundo en el que podamos basarnos para creer en esos proyectos. Yo creo que la ciudadanía eso lo sabe. Más allá que, como bien dice, falta educación cívica y todo eso, yo creo que eso hay que tenerlo a la vista como para el siguiente gobierno, digamos los gobiernos de aquí en adelante. O de qué proyectos defendemos por lo demás. El tema del sistema político sí va de la mano con una falta de educación cívica. Antes de que yo naciera había educación cívica. Creo que ha sido muy nefasto dentro de las decisiones sobre temas de educación sacarlo, retirarlo. Esto de ingresarlo como dentro de unas horitas de historia no me parece bien. Creo que es educación cívica debiese ser de hecho una especie de cátedra más desde muy temprana edad, yo creo, porque de hecho uno cuando escucha, está en campaña o cosas así, habla con la gente en la calle, definitivamente las personas no entienden lo que es una primaria, no entienden qué hace un gobernador, cuál es su diputado o diputada, por ejemplo, de su distrito, qué es distrito, así como en verdad, por lo tanto, la queja, la molestia de la ciudadanía, creo yo, se hace mayor, precisamente por desconocer cómo funcionan las cosas. Y entonces, ¿qué proponemos para solucionarla? Porque si yo no conozco cómo algo funciona, ¿cómo voy a proponer o cómo imagino que sea mejor? Entonces yo creo que la educación cívica, sí, es el origen, siempre la educación es el origen
muchos problemas o soluciones. Entonces yo creo que por una parte reponer educación cívica me parece fundamental y siempre que me toca el tema lo defiendo mucho porque creo que es muy importante, pero demasiado importante. Precisamente retomamos confianza en las instituciones, sabemos cómo funcionan, sé a quién recurrir para reclamar o no algo, en fin, conozco a mis autoridades. Y sí, yo creo que teniendo 22 partidos dentro del Congreso no vamos a llegar a buen puerto. Creo que haber pasado uninominal a un proporcional no fue la mejor decisión y esto no quiero individualizarlo en un sector o en alguien, estoy hablando muy en general que como país no fue bueno transitar eso porque es responsabilidad de nosotros como los partidos políticos representar a más personas. Los partidos políticos son indispensables dentro de un sistema. Yo sé que esto suena súper poco popular, con una desconfianza altísima de las personas hacia los partidos, pero los partidos son el engranaje, el mecanismo para elegir candidatos, cierto cargo, y por lo tanto es una capacidad que tenemos que tener los partidos políticos de abarcar más personas, de lograr representarlas y no dividirnos en miles de partidos. Porque a la hora de tomar las decisiones en el órgano legislativo, que es el Congreso, con los congresistas ahí, tener 22 representaciones, la verdad que lo único que se ha demostrado es que no logramos llegar a consenso. A pesar de varias voluntades de distintos sectores de hacerlo, pero el sistema en sí no te lo permite. Y de hecho yo soy más amiga me gusta más el sistema parlamentario, lo digo, siempre lo que puedo lo comento, pero claro, nuestra cultura está muy acostumbrada a un sistema presidencial. Pero no sería malo transitar a un semipresidencialismo, por ejemplo, para escoger más proyectos políticos a largo plazo, acostumbrarnos a pensar en 20, 30, 40 años más, que en personas, digamos. Es muy riesgoso elegir caudillos, digamos. Y hemos visto en Latinoamérica cómo eso genera un riesgo, de hecho. Es mejor elegir proyectos, creo yo. Así es que todo tiene su origen, educación cívica, es mejorar el sistema político claramente, para lograr tener consenso, pero con 22 partidos, un sistema fragmentado como el que tenemos de un sistema de partidos multipartidista, de hecho, que es técnicamente hablando eso no funciona. No, la verdad es que es muy difícil que lleguemos a esos consensos. Andrés. Yo no creo que el principal problema del sistema político sea la cantidad de partidos. Yo creo que hay un problema mayor en cuanto a la capacidad que tienen los partidos de ordenar a quienes son sus militantes en los distintos espacios de representación. Y eso, claro, tiene un origen en el sistema político en cuanto, por ejemplo, el incentivo electoral está mucho más puesto en una figuración individual que en un fortalecimiento de los partidos. Tiene que ver también con un sistema de partidos debilitado, con baja confianza, y por lo tanto fueran 22, 10, 8, 5 partidos en el Congreso, si después cada una de las personas ahí hace lo que quiere y no se coordina con un partido, tampoco permite ordenar. Entonces yo creo que ahí hay que fortalecer el rol de los partidos. Hay reglas antidiscolaje que a mí me parecen interesantes, de esta gente que es electa por un partido y después se sale. Creo que hoy día es un problema que sigan teniendo ese espacio, porque si bien ellos fueron electos como personas, también fueron electos dentro de un proyecto político, y por lo tanto la interpretación de si la gente votó a esa persona por sus atributos personales o votó por las ideas que representaba no es clara. Y creo que esa falta de claridad también en nuestro sistema electoral también es un problema, porque ahí se juega, tenemos una cultura y de hace muchos años bien personalizada de la política, en donde la gente vota más por personas que por partidos, pero también está el otro factor. Y entonces, si fortalecemos un sistema de partidos que sea ordenador de la discusión política, de las ideas, donde los partidos no sean simplemente administradores de espacios de candidaturas, sino de discusión respecto a las políticas públicas, respecto a las políticas, y que eso permita ordenar lo que se ejecuta en los distintos espacios de poder, creo que es importante. Y bueno, y la educación cívica también siempre es importante, porque eso, una ciudadanía activa que sabe, que está mirando la política, pero mirándola entendiendo y no desde una perspectiva de farándula solamente, hace que la política tenga que responder de mejor a esas expectativas que tiene la ciudadanía. Y ahí pasa tanto por lo que se enseñe curricularmente, pero también yo creo que hay un rol importante de los medios de comunicación, de aprovechar que hoy día yo creo que la gente está más atenta a la política antes, de aprovechar ese enfoque para fortalecer la educación cívica y no simplemente farandulecer la discusión. 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a continuar con nuestro panel. Andrés Kuble del Frente Amplio, Yasna Galás de Evópoli en Maipú,
nos queda un tema interesantísimo por conversar y es un informe, un estudio presentado por el Ministerio de Hacienda y la OCDE sobre confianza en instituciones públicas en nuestro país. Bueno, este estudio analizó en profundidad factores que determinan la confianza en la ciudadanía en el gobierno, los municipios, policías, partidos políticos, entre otros. Tiene resultados muy importantes, muy interesantes, que ya habían ustedes también estado adelantando un poquito la discusión del tema anterior, ¿no? Que tenía que ver con carrera presidencial, parlamentaria, etcétera. Vamos a revisar algunos de los detalles que tiene este estudio sobre confianza en las instituciones públicas en nuestro país. Por ejemplo, entre los principales resultados obtenidos se muestra que solo 1 de cada 3 personas en nuestro país tiene un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el gobierno nacional, lo que representa un 30%, muy bajito, en comparación con el 39% que es el promedio de los países de la OCDE. ¿Cuánto afecta esta percepción de confianza en el trabajo de un gobierno independiente del sector que sea, Yasna? No, afecta, indiscutiblemente afecta mucho y ya lo estamos adelantando en el tramo anterior. Precisamente para que esto se vaya minorando, disminuyendo, tiene que haber más conocimiento sobre la estructura del sistema, de cómo funciona. Y ahí recordemos que estamos hablando de educación cívica, eso por una parte, para entender cómo funciona, para valorar realmente de forma más fidedigna una institución. En este caso se valora solo con un 30% la institución de gobierno nacional. Y de hecho, me quedó en el tintero acá y lo noté, solo un 22% cree que con el sistema de gobierno que tenemos se resuelven problemas, básicamente. Entonces, y eso es muy bajo, es muy preocupante, porque en el fondo hay una perspectiva de, a ver, si en realidad pasa algo, a mí no me van a resolver estos problemas. Y es como lo que uno, de hecho, más oye en la calle, no sé si le pasa a Andrés, pero uno cuando habla a la gente es como que igual las cosas van a seguir estando como están. Y no, porque se supone que el sistema político viene precisa, es como una cajita, ¿cierto? Ingresan problemas, se desarrolla, se resuelve, se discute y emigra como dentro de una política pública, un proyecto, lo que fuere. Entonces, algo pasa ahí en este engranaje, digamos, que queda entorpecido, se ralentiza además porque la lentitud de resolver problemas de parte de las instituciones hacia la ciudadanía, por lo que me he dado cuenta, lo percibo como muy alto. Es mucho tiempo, lo mismo con el sistema judicial, es que todo es muy engorroso, o depende de qué problema sea, si es que me lo van a resolver o no. En fin, yo creo que eso tiene que ver con un problema estructural, digamos, de cómo vamos resolviendo los problemas. Normalmente los gobiernos van más tardíamente respecto a las demandas ciudadanas. O sea, obviamente la ciudadanía va mucho más rápido, pero claro, no tiene que ser tan lento las instituciones que funcionen o rescaten esas demandas sociales o de parte de la ciudadanía para alcanzar a responder a buen tiempo y bien, digamos, no solamente responder, sino que hacerlo bien. Yo creo que sí perjudica a cualquier gobierno. Y de eso tenemos que hacernos cargo, dentro de hecho, los partidos políticos proponiendo, bien, digamos, avanzando en reformar aspectos que son importantes que van a ayudar a que esto funcione mucho mejor o con mayor premura. Yo creo que eso es como lo que también valora mucho las personas, la ciudadanía en general, la rapidez o no con la cual se resuelven las cosas. Y en ese sentido yo creo que se genera también la desconfianza. Y bueno, las gestiones claramente influyen en ese tan bajo porcentaje de confianza en la institución en sí. Me pasa, Andrés, que en relación a esto, al tema de la educación cívica, de la confianza en el gobierno, que aquí en Chile, según este estudio, es del 30%, 1 de cada 3 personas confían en el gobierno, que por más que podamos a lo mejor conversar sobre reformas a sistema político, de partidos políticos o de lo que sea, me pasa que la gente, si no tenemos educación cívica, va a seguir pensando que, bueno, lo que decía Yasna, el presidente va a venir y lo va a arreglar todo con las propuestas que tiene, y eso son propuestas finalmente, no son imposiciones desde que el día 1 el presidente toma el mando, digamos, o presidenta, va a poder arreglar todos esos problemas. De hecho, me acuerdo mucho, bueno, tú tienes, digamos, los dos me imagino, mucha cercanía con la gente en la calle también, ¿cierto? Con el territorio. Yo más que nada con redes sociales, y lo que se repite siempre es, Boric lo iba a arreglar todo. Esa es como la frase un poco icónica, un poco en tono de burla, porque claro, las promesas de campaña eran varias, y la gente ve que a lo mejor no se cumplen, porque piensan que a lo mejor Boric por sí solo iba a poder solucionar esas cosas, cuando lo cierto es que son
proyectos, son procesos que pasan por negociaciones. ¿De qué forma entonces se puede ir mejorando esto independiente de reformas a sistemas políticos o de partidos? Yo creo que esta es una de las crisis más grandes que tiene nuestro país y que arrastra hace un buen tiempo ya. Creo que lo que se expresó en el estallido social del 2019 en gran parte responde a esta crisis de confianza en las instituciones, y si uno mira el estudio, no solo en el gobierno, es una crisis de confianza bastante generalizada ante los medios de comunicación, ante el Poder Judicial. En casi todas las instituciones estamos bien por debajo de los promedios de la OECD. Ujú. Y eso es preocupante. También es interesante que esto se muestra desde el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es importante, muchas veces no se hace esa vinculación, pero creo yo que la base más sólida para un crecimiento económico sostenible es la fortaleza de las instituciones democráticas, la estabilidad democrática, y en un sistema donde la confianza está mermada, eso es muy difícil. Entonces, de repente se apuntan los temas económicos de crecimiento en otro plano, y no se ve que esa debilidad institucional que arrastramos ya hace un buen tiempo también tiene efectos en cómo se va moviendo la economía, en las expectativas futuras. Y creo que pasa por un sistema político con incapacidad de procesar las demandas ciudadanas de manera adecuada, y que eso lo arrastramos hace mucho tiempo. Yo creo que el sistema binominal lo arrastraba, era un sistema que permitía siempre un empate, donde no se producían los cambios a pesar de que hubiesen mayorías sociales hacia un lado u otro. Y hoy día el cambio del sistema proporcional tampoco ha traído esas respuestas desde el Congreso, desde el Parlamento. Hemos tenido en general cruces de gobiernos de un signo y congresos opositores que también un poco frenan la posibilidad de avanzar en cambios. Entonces yo creo que por ahí hay una parte de la respuesta, pero por otro creo que viene también con el mayor enraizamiento y que deberían tener los partidos políticos, y que es un desafío que nosotros tomamos en la sociedad, que los partidos tienen que ser representantes de lo que ocurre en la sociedad y no algo alejado. Y hoy día hay un desafío para todo el espectro político de generar esa representación, de generar ese enraizamiento, que la gente vea en los partidos un espacio de canalización de sus inquietudes, demandas, y que eso después tenga efectos en la discusión general. Yo creo que a veces se nos olvida eso, la discusión está muy en otro plano, lo hablábamos en el primer bloque, ahora con las acusaciones del presidente, el caso Monsalve. Pareciera que la política está más preocupada de una farandelización, de un provecho pequeño, y no de responder a las demandas ciudadanas, que a veces ni siquiera se ven en la discusión, en la conversación. Quizás no es tan atractiva esa discusión para vender en el día a día, pero mucha gente espera, yo creo, que eso sea lo que se discute y lo que se converse. Y nosotros estamos bien convencidos que por ahí va el camino, y eso responde a una crisis, como decía antes, de país, institucional, que esperamos que estén los esfuerzos de todos los sectores apuntando hacia allá, hacia construir una mejor política, y una política que cuando la gente la vea en la tele, en los medios, diga, están hablando de lo que a mí me importa. Más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, al menos están pensando qué es lo que va a mejorar nuestras condiciones de vida, cuál es la mejor forma de organizarnos en sociedad, y no hablando de cosas que la verdad no me afectan. Y cuando veo que los políticos hablan todo el día en la tele de cosas que no me afectan, digo, bueno, ¿qué importa quién esté? Entonces creo que ahí hay un trabajo y un desafío importante. En cuanto a la educación cívica y a la responsabilidad que tiene, por ejemplo, la educación misma, digamos, primaria, secundaria o superior, los medios de comunicación también, Andrés hablaba de la farandolización de la política, que de repente se toman aspectos, se amplían a lo mejor, o se tratan de distintas formas para poder sacar, como se dice, réditos políticos. En todo esto de la farandolización en contra de la educación cívica, ¿cuáles son cuáles son las responsabilidades de los partidos políticos también? Que de repente figuras de los partidos, figuras importantes, son los que toman estos temas farandulizados para atacar al sector contrario, y finalmente es algo que no contribuye en nada. Sí, lo que pasa es que, a ver, concuerdo que muchas veces se faranduliza la política, eso no lo vamos a discutir, pero acá lo que pasa es que acá estamos frente a una situación donde cuyo gobierno prometió no hacer, o sea, el gobierno actual llegó con un estándar moral muy alto.
Yo creo que eso, de hecho, uno de los errores que cometió este gobierno, como dejar una expectativa demasiado alta cuando en realidad todas esas promesas las tenéis que pasar por el órgano legislativo, lo que hablamos recién, cosas que la gente no entiende, porque es como que el presidente va a llegar y simplemente va a cambiar todo el primer año y eso no va a suceder. Y también, por otro lado, el problema de que, claro, las personas eligen un color o un proyecto, pero en la otra, en el consejo, en el Congreso, en fin, elige otra línea política y ahí se genera lo que decía Andrés recién, como esta como cruce, digamos, de sectores que por eso soy más amiga del parlamentarismo, porque en el parlamentarismo tú escoges un proyecto, un parlamento completo y se aplica, digamos, el programa de gobierno. En este caso no sabemos si se va a poder aplicar precisamente porque no sabemos lo que la ciudadanía va a elegir en las otras autoridades. Pero bueno, en este caso esto se hace mucho énfasis en lo último que ha ocurrido, precisamente porque el estándar que proponía el gobierno era muy distinto, era muy alto. Partido diciendo que era un gobierno feminista, por ejemplo, que era el gobierno de muchas cosas, pero este gobierno ha mentido en muchas ocasiones. O sea, el tema, por ejemplo, del CAE, prometieron regularizarlo, no fue para nada así, o sea, es una falsedad, digamos, y así muchas cosas no se han hecho realmente y no necesariamente porque no se puedan discutir en el Congreso. ¿Te fijas? Entonces, muchas veces pasa que no tienen los votos para sacar los proyectos. Eso es cierto, eso es así funciona el sistema. Pero hay una lista grande de cosas que es como vamos a hacer esto otro, pero en verdad después, no, es que ahora no va a ser así. Entonces, son mentiras, básicamente. Entonces, claro, ahora lo que pasa con el tema, por ejemplo, Monsalve, es un tema muy serio por la mala como reacción que hubo y este como encubrimiento que tienen a veces, y esto lo hablo muy en general, las instituciones a veces tienden a cometer este error de encubrir. Ha pasado con la Iglesia Católica o las iglesias en general cuando encubren a la persona. Y lamentablemente eso ensucia toda la institución, ¿cierto? Cuando en realidad no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿verdad? Bueno, eso pasa precisamente por esta mala reacción de encubrir algo que no tienes que hacerlo. La demora de los 2 días, no tener una posición realmente feminista ante las víctimas. Ahora tengo que sumar otra eventual víctima en el caso del presidente Boric. Y quién sabe cuántos casos más salgan, porque ahora está saliendo toda la luz, en fin. Entonces son casos sumamente graves que provienen de autoridades políticas y no cualquier autoridad. Monsalve era su secretario dentro del Ministerio del Interior, son cargos sumamente importantes. Es muy delicado el tema que está sucediendo con el gobierno, entonces ahora no salir con la misma fuerza a decir lo mismo que decías antes de llegar al gobierno es como, ya no te creo. Entonces obviamente eso genera también una falta de confianza, no solamente a las personas, sino que la institución en sí que representa a esa persona. Entonces lamentablemente se ensucia un poco la institución misma y yo creo que solamente el 22% cree que el sistema de gobierno va a solucionar y no un 60, un 70, que es lo que me gustaría. Habla de un riesgo latente y de hecho ya está pasando en Latinoamérica, como por ejemplo ciertas figuras caudillistas que están llegando al poder porque precisamente pasan, digamos, estas barreras de tiempo que genera el sistema político para tomar decisiones, los pasan y toman decisiones mucho más extremas que muchas veces se apoya porque finalmente, por ejemplo, en temas de seguridad se espera que así sea, precisamente porque hay una crisis de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Bukele, por ejemplo, se apoya mucho la figura porque, claro, tomó el toro por la asta nada más y punto y se pasó por encima de muchos procesos institucionales y eso la gente lo valora. Entonces, tenemos que o mejoramos esto o corremos un riesgo de llegar a líderes caudillistas y no creo que eso sea bueno, del color que sea, digamos, estoy hablando como personaje en sí, un caudillo, no es muy bueno porque perdemos los procesos democráticos. Entonces, creo que estamos a tiempo de mejorarlos para retomar esa confianza, poder responder bien a las demandas ciudadanas, como decía el Andrés, y no llegar a este riesgo de tener, digamos, de hecho, bordeamos los riesgos de tener dictaduras, como hemos visto también a lo largo de la historia, cuando no tenemos buena respuesta a la ciudadanía, y creo yo que estamos dispuestos a perder ciertas libertades en pos de enfrentar las crisis que tenemos hoy en día. Yo creo que ahí está la decisión de esperamos nomás que llegue un líder y se tome el toro por las astas y haga las cosas como con más premura y con más dureza, que es lo que muchos esperamos de hecho, o resguardamos el sistema democrático y lo respondemos igual con la misma firmeza. Entonces ahí hay como una tarea o un riesgo latente que también hay si no resolvemos esto prontamente.
9 de la mañana con 55 minutos. Ya vamos a ir cerrando el panel. Andrés, te voy a dar también la palabra, pero para quienes nos están viendo en Radio Usach TV, en el canal 50.2 o también en plataformas digitales, quisiera destacar lo aplicados y aplicadas que son nuestras integrantes del panel. Yo los veo aquí con que ustedes ya llegaron con apuntes sobre los temas. Los temas se los compartimos un día antes para que lo puedan estudiar. Los veo con apuntes. Aquí mismo siguen haciendo apuntes. Me encanta que sean tan aplicados y que esto no se transforme en un debate político, en un circo, digamos, y que sea con mucha altura de miras. Eso se lo agradezco mucho y me encanta que este año hayamos encontrado tantas nuevas voces, buenas voces, aquí en el panel de la SUSACH, así que nada, muchísimas gracias. No sé si en el 50.2 alcanzan a ver los apuntes de nuestros panelistas. Andrés, no sé si quieres cerrar con algo. Sí, me gustaría mencionar decir que la crisis institucional y de confianza es por la actitud de este gobierno, es como creo de una miopía y de no entender la profundidad del problema. O sea, los indicadores de confianza hoy día en las instituciones siguen siendo bajos, pero son más altos que el 2019. Entonces, si fuera culpa del gobierno o de la promesa incumplida... No dije que fuera culpa, la mala gestión representa... los indicadores deberían haber empeorado y no fue así. Por lo tanto, creo que el problema es más profundo, hay que tomarlo con la seriedad que requiere. Y bueno, me hubiese gustado que profundizáramos más en medidas, pero de nuevo se aprovecha para hablar de encubrimiento, en un caso donde estoy viendo cómo el subsecretario está siendo detenido, ¿sabe qué encubrimiento me hablan? De hablar del caso, como se aprovecha, ese es el provecho político pequeño que creo que no le hace bien a la gente, cuando podríamos haber discutido de cómo mejoramos las instituciones, de cómo mejoramos el sistema político. Estábamos hablando de educación cívica, pero terminamos, creo, cerrando el panel no en ese tono, volviendo al provecho pequeño para sacar un puntito más por el caso, porque hoy cuando supo que no supo, y de nuevo creo que hablar de encubrimiento es bastante grave respecto a que estamos viendo cómo se ha puesto a disposición todo de la justicia, como vemos algo que finalmente también es una buena señal, que una persona poderosa que cometió un delito esté hoy día en prisión preventiva y enfrentando la justicia. Es lo que se espera, es que las instituciones están funcionando. Entonces creo que no es lo que ayuda, creo que es el camino que finalmente va a terminar profundizando esta crisis, y creo que también incluso en el cálculo político pequeño creo que es un mal cálculo, porque creo que la gente lee cuando finalmente se toman banderas que ni siquiera han sido propias durante la historia para sacar un punto o hacer una ganada chica en la discusión corta y no tomar los problemas en la profundidad que requieren. Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, Yasna Galás, coordinadora de Evópoli en Maipú, les quiero dar las gracias por este debate y por esta hora de conversación sobre política, educación cívica, confianza en instituciones. Esperamos vernos, por supuesto, en otros paneles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Felipe.